Bienvenidos al canal del Monito Plateado. La economía estadounidense podría estar enfrentándose a problemas a medio plazo, dados los datos que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver tres tipos de datos. Por un lado, datos de vivienda. Por otro lado, datos de consumidor. Y finalmente, datos de PMI o ISMs de servicios y manufacturas. Todo esto con el objetivo de saber si el mercado podría tener probabilidades de experimentar caídas moderadas o caídas graves en el medio plazo. Atención, en el medio plazo. Ya sabéis que hacemos análisis financiero. Yo personalmente hago análisis del SP500. Ayer tuvimos una caída bastante contundente, por eso hicimos un vídeo de emergencia, pero mi idea es hacer un análisis de datos macro y es lo que tenemos que hacer porque tenemos que afinar nuestro análisis para saber cuáles podrían ser más o menos las probabilidades de que haya una recesión o un aterrizaje suave. De eso va a depender que el SP500 nos caiga un 10 o un 15% o nos caiga un 35%. Eso va a cambiarlo todo en el medio plazo, no en el corto plazo. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a mirar hoy es el sector inmobiliario y vamos a ver varios datos. ¿Por qué es importante el sector inmobiliario? El sector inmobiliario en Estados Unidos ejerce una influencia enorme en la economía porque, más allá de la venta de casas, impulsa actividades que abarcan desde la construcción, las reformas, la financiación hipotecaria y la compra de mobiliario, es decir, de muebles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cada vez que se vende una casa, no solo se mueve dinero en una transacción directa, sino que además mueve muchas industrias relacionadas, que pueden ser inmobiliarias, constructoras, bancos, empresas de mudanza, decoración y un largo etcétera, que también van a obtener ingresos y también van a hacer negocio. Estaremos de acuerdo con eso. Cuando desciende el número de viviendas en venta o de compraventas pendientes, se reducen esas transacciones y por lo tanto se puede llegar a ralentizar la actividad económica de todos los sectores implicados. Ya hemos dicho construcción, empresas de decoración, de muebles y bancos también. Tenemos aquí el índice de ventas de casas pendientes. En la línea azul tenemos el índice y en el histograma tenemos el dato año a año. Fijaros bien que hay zonas donde está en negativo el histograma, por ejemplo aquí, de hecho esta zona de aquí coincide perfectamente con la crisis del 2008, fijaros la zona gris, esta zona de aquí coincide con la crisis del COVID y esta con la zona de las .com. Aquí no tengo histograma. Entonces este dato de aquí está indicando cuál es el índice de ventas de casas pendientes. Línea azul. Si os fijáis bien, aquí hubo una caída bastante contundente. Se produjo una recesión, la del 2001. Aquí la gran crisis financiera del año 2008. Aquí tuvimos la del COVID y fijaros bien el nivel actual que tenemos ahora. Estamos por debajo del COVID y estamos por debajo de todo lo que nos está dando esta serie en este dato de aquí. Y aquí los datos del histograma en negativo. Por lo tanto, primer dato negativo de Estados Unidos. Si este dato sigue saliendo consistentemente malo, empezaría a aumentar las probabilidades de que Estados Unidos no llegue a tener un aterrizaje suave, sino un aterrizaje duro. Tenemos que tenerlo en cuenta para nuestro análisis. Seguiremos revisando este dato. Vamos a ver el siguiente dato. Estos son las casas existentes que se están vendiendo, ¿vale? En el histograma azul tenemos el volumen y en la línea roja tenemos los precios medios a los que se están vendiendo las casas existentes, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis bien, el volumen desde el año 2022, el volumen, que es el histograma, está bajando y los precios medios están subiendo, tiene esta forma de dientes de sierra, pero fijaros bien que aquí, por ejemplo, en la crisis de 2008, aquí hubo como si dibujáramos una directriz por aquí, de esas que me gusta dibujar cuando hacemos análisis técnico, aquí veríamos que hay una rotura de estos precios porque ya no se soportaba más la subida. De hecho, los precios de la vivienda suelen subir con el tiempo porque acompañan a la inflación. Sin embargo, aquí hubo una rotura porque ya no se podían seguir subiendo los precios porque ya no había volumen. Fijaros como el volumen aquí también empezó a caer meses antes de que se produjera la gran crisis financiera del año 2008. ¿Qué está sucediendo ahora? El volumen también lleva un tiempo cayendo. Y entonces, en el momento en el que si nosotros aquí dibujáramos una hipotética directriz en línea recta, si lo consigo algún día,
y esto se rompiera, de hecho está bajando, y esto se rompiera, podríamos llegar a concluir que quizá las probabilidades de que haya una recesión en Estados Unidos están aumentando por este otro dato. Por lo tanto, segundo punto negativo para Estados Unidos. No es alarmante, no estoy diciendo que nos alarmemos, pero sí son datos que tenemos que tener en cuenta y les haremos un seguimiento en los próximos meses. Vamos a ver otro dato relacionado con la vivienda. Este dato que estamos viendo en pantalla ahora mismo es el índice medio de a cuánto se pagan los tipos de interés para las hipotecas a 30 años. Un precio medio anual de un 6,88%, es decir, un tipo de interés anual del 6,88% para las hipotecas a 30 años. Esto es una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, si aquí teníais una hipoteca por la que estabais pagando 1.000 euros, con este tipo de interés probablemente estaríais pagando ahora mismo 1.700 euros. He hecho un cálculo así rápido, pero más o menos, unos 1.700 euros. Y esto lo que hace es debilitar la demanda de viviendas y eso impulsaría los otros dos indicadores que hemos estado viendo. Pero no nos quedemos ahí, porque claro, esto afecta al consumidor. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver son los datos de los consumidores. Vamos a ver cómo están los consumidores particulares en Estados Unidos. Muy bien, aquí tenemos el dato este de gastos personales. Por cierto, aquí no sé si se ve bien, voy a intentar ampliarlo, pero aquí tenemos una barrita negativa. ¿Por qué es importante este dato? Vamos a verlo bien. Este dato muestra que el gasto del consumo personal en Estados Unidos ha caído un menos 0,2% por la zona esta en negativa en enero de 2025, rompiendo una racha de casi 2 años sin descensos. Vamos a verlo bien, ¿eh? ¿Ves? Aquí habíamos tenido prácticamente 2 años sin que hubiera descensos en el gasto personal. El retroceso se concentra especialmente en la compra de bienes duraderos como automóviles, aunque el gasto en los servicios ha seguido creciendo a un ritmo más lento que antes. Vamos a ver, ¿qué implicaciones tiene para la economía? Para la economía esta caída en el consumo tiene implicaciones importantes porque el gasto de los hogares suele ser un componente principal para el PIB de Estados Unidos. Una contracción de esta magnitud, especialmente en los bienes duraderos, puede reflejar desconfianza de los consumidores ante la situación económica o la creciente dificultad para financiar compras de gran valor, sobre todo si los tipos de interés se mantienen elevados. Hemos visto cómo las hipotecas medias estaban alrededor de ese 6,88% para hipotecas de 30 años, por lo tanto, en los bolsillos de los consumidores hay menos dinero. Y si os fijáis bien aquí, que he puesto el gráfico desde el año 2000, crisis de las .com, barritas negativas, crisis del año 2008, gran crisis financiera, barritas amarillas en negativas, el COVID, unas barras increíblemente amarillas y negativas, y ahora estamos teniendo alguna contracción en este dato. Por lo tanto, es un dato para tener en cuenta. Pero vamos a seguir viendo más datos. Fijaros bien. El ratio del desempleo relacionado con el consumidor. Fijaros bien también, ¿eh? Año 2000, crisis de las .com, el dato de desempleo sube de forma vertical. Año 2008, gran crisis financiera, el dato sube de forma vertical. COVID, el dato sube de forma vertical. El dato ahora mismo, por el momento, no está subiendo de forma vertical. ¿Por qué se producen estos eventos donde los datos de desempleo suben tan rápidamente? Porque las empresas en realidad no quieren prescindir del capital humano. Estados Unidos es una economía que tiene un 75% de servicios. Y cuando hablamos de un 75% de servicios, hablamos de capital humano. Lo último que quieren las empresas es no despedir a las personas. Ahora bien, si su actividad se ve afectada por la economía, porque los consumidores no están comprando, no les queda otra que empezar a despedir. Y cuando empiezan a despedir a personas, entonces el consumidor se resiente y como que el consumidor se resiente, no se venden productos y servicios y entonces las empresas tienen que seguir despidiendo y es un pez que se muerde la cola. Si este dato en algún punto vemos subidas, escaladas, digamos, por encima del 5,5%, yo me empezaría a preocupar. De momento este dato no parece preocupante por ahora. Y ahora vamos a ver dos datos más relacionados con el crédito de los consumidores de Estados Unidos. Vamos a verlo bien. Aquí tenemos el United States Consumer
credit change, el cambio en el crédito del consumo. Vamos a verlo bien, ¿eh? Este dato refleja el aumento más grande que se ha registrado en los últimos años. Lo tenemos aquí, a ver si os lo puedo enseñar bien, ¿vale? Que venía desde la zona negativa y ha subido, es decir, más crédito, están pidiendo un montón de préstamos los consumidores. Por cierto, este dato es de diciembre de 2024, ¿vale? Entonces, el consumo al crédito creció en 40.85 mil millones de dólares, un valor muy por encima de los 12.000 millones que se habían pronosticado. Es decir, están pidiendo mucho más crédito del que se había pronosticado. Después de haber visto una caída en noviembre, que es la barra esta amarilla que estamos viendo por aquí. Este cambio brusco indica que los consumidores han vuelto a pedir prestado con mucha fuerza, especialmente a través de créditos rotatorios. Este dato lo que sugiere es que la gente no solo está utilizando tarjetas de crédito para gastos inmediatos, sino que también está adquiriendo deudas que son más duraderas. ¿Por qué? Porque tienen los bolsillos vacíos. Probablemente, a lo mejor no tienen tasa de ahorro. Estos datos pueden despertar inquietudes en torno a los niveles de endeudamiento y capacidad de pago futuro, especialmente si las tasas de interés siguen siendo altas o la situación económica se vuelve incierta. Pensadlo bien, aranceles podrían significar inflación, podrían significar subida de precios de productos y servicios básicos, lo que podría hacer que los consumidores tuvieran menos bolsillo para incurrir en gastos, mientras los tipos de interés de la Reserva Federal siguen todavía altos. Esto, a mi entender, es un punto negativo para Estados Unidos y vuelve a aumentar las probabilidades de recesión a medio plazo. Habrá que controlar este dato si sigue subidito de tono, si los consumidores están tirando mucho del crédito. Y vamos a ver el último dato. El crédito de tipo revolving, ¿vale? El indicador de revolving consumer credit hace referencia de manera sencilla a la cantidad de deuda de tarjetas de crédito y líneas de crédito que los consumidores estadounidenses mantienen. Fijaros bien, ¿eh? En máximo histórico nominal. Que esta cifra alcance un máximo histórico significa que los estadounidenses están utilizando más crédito al consumo que nunca, ya sea para compras diarias, gastos de emergencia o para mantener su nivel de vida cuando los ingresos no son suficientes. Importante, cuando los ingresos no son suficientes, a lo mejor es lo que está sucediendo. Este dato viene desde 1970. Además, fijaros bien cómo se producen picos justo antes de las crisis. Los consumidores gastan a más no poder y se producen picos justo antes de las crisis. ¿Podríamos estar ante un pico justo antes de una crisis? En términos económicos, un aumento constante de este tipo de crédito puede ser una señal de dos cosas principales. Por un lado, indica que los consumidores todavía tienen capacidad para gastar y para endeudarse. Pero por otro, expone al sistema financiero a un mayor riesgo si las personas no pueden hacer frente a estos pagos. Es decir, si hubiera impagos, si hubiera morosidad. Será algo que tenemos que estudiar en próximos vídeos. Es un dato que suele vigilarse de cerca porque puede afectar tanto al poder de compra de las familias como a la estabilidad de los bancos y del mercado financiero en su conjunto. Vale, y por último vamos a ver los dos últimos datos que tenemos sobre la mesa. De hecho, un dato acaba de salir hace tan solo 45 minutos. Vamos a ver los ISMs de manufacturas y ISMs de servicios. Estos datos van muy pegados al ciclo económico de Estados Unidos. La manufactura, ya sabéis que supone el 25% de la economía de Estados Unidos. Como estáis viendo, tenemos el gráfico desde el año 2000 hasta el año 2025. Este dato salió el lunes, si no recuerdo mal. Y cuando está por encima de 50, que es la línea esta que estoy dibujando aquí, vamos bien. Y es cuando cae de 50 que el dato entra en contracción. Y cuidado cuando tiene caídas muy significativas. Fijaros bien, ¿eh? Año 2001, crisis de las .com, año 2008, la gran crisis financiera, el COVID. Este dato a día de hoy no parece representar un peligro para la economía de Estados Unidos. No lo parece. Vamos a ver el dato de servicios. El dato de servicios, fijaros bien aquí, ISM de servicios es exactamente lo mismo. Además, si os fijáis, se mueve igual. Tenéis que tener en cuenta que la economía de Estados Unidos es un 75% de servicios. Por lo tanto, este
dato de aquí es más importante que el dato de manufacturas. Si os fijáis bien, también en la crisis del 2001 el dato cayó por debajo de 50, que está un poquito más abajo, porque esta línea de aquí es la de 53, si os fijáis bien. En el año 2008, gran crisis financiera, cayó y mucho, dando un primer aviso de caídas contundentes en la zona esta de aquí. Y en la crisis del COVID también. ¿Cuál ha sido el tema con el dato de ISM de servicios? Que ha estado contundentemente durante los últimos meses percutiendo aproximadamente en la zona de 50, pero ha salido de la zona. De hecho, ahora mismo, si nos fijamos bien, está en 53,5, que ha sido un poquito mejor de lo esperado. Lo que quiere decir que este dato, a día de hoy, con los datos que tenemos sobre la mesa, tampoco supone un problema grave para Estados Unidos. Entonces, repasemos un poco los datos y montemos una conclusión con los datos que tenemos hoy en día sobre la mesa. Es lo importante. Para mí, está claro con los datos que tengo ahora sobre la mesa que las probabilidades son más altas para un aterrizaje suave. ¿Por qué? Porque el consumidor está algo débil, pero no se está rompiendo. Las hipotecas son caras, ese es el punto negativo, pero los ISMs de manufacturas y los ISMs de servicios no están en contracción y además la tasa de desempleo tampoco está disparándose al alza. ¿Cuándo tendríamos que empezar a preocuparnos? Por ejemplo, si la tasa de desempleo se empieza a disparar al alza. Eso segurísimo. Si estos datos de servicios o de manufacturas empiezan a caer consistentemente durante 2 o 3 meses por debajo de 50. Eso seguro. Y como hemos visto también, si el crédito revolving de repente se desploma. Tampoco parece que esté pasando eso. Pero como que nuestro objetivo es seguir a la economía semana a semana, para eso hacemos los análisis semanales y si en algún momento veo que estos datos se empiezan a deteriorar, haremos un vídeo especial para tener a toda la audiencia informada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, os agradecería mucho un like y que os suscribáis al canal porque voy a seguir trayendo contenido de finanzas relacionado como este. Y me encantaría leer vuestros comentarios educados, por favor, siempre respetando al resto de la comunidad, en la cajita de comentarios. Vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.